Why are you gay? Quiero poner ahora un fragmento de Espejo Público en el que hablan de la imputación de Begoña Gómez. Soy Begoña Gómez. No, que soy Begoña Gómez. Ya sabes, Wansi. Ahora preséntame a tu padre, que no sé cómo se hace para hacer dinero con las saunas gay. Y creo que hay un careo entre dos jueces y así podemos comentarlo un poco también. El juez Peinado ha imputado un nuevo delito a la mujer del presidente del gobierno, a ella y a quien fuera su secretaria en el Palacio de la Moncloa. Karina. Lo que vamos a ver aquí, el juez... No parar, ¿eh? A este juez al final lo acaban crucificando, bro. A este juez tiene las horas contadas ya, amigo. Va demasiado a saco. Juan Carlos Peinado Le tiene manía ya a la mujer del presidente. Considera que la contratación de Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, porque la asesora reconoció en su declaración haber hecho gestiones para la cátedra de la mujer del presidente. Por ese motivo, les imputa un posible delito de malversación de caudales o efectos públicos. Peinado las cita a declarar en septiembre, los días 10 y 11, esos van a ser los días de su declaración, y este nuevo delito que imputa Begoña Gómez se suma a los que ya tiene, en total 5. Aquí los vemos. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación de fondos públicos. Ese es poco. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y ahora malversación de fondos grandes públicos. bulos, ¿Cómo pongo? Terrible, tío. Pues vamos a preguntar por esta novedad a José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, y a Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente. Nuestra mesa. Vale, está por un lado Judge de Zipper, que tremendo basado. Basado o rojo Y luego pastillado. tenemos a Pallín, que es el juez podemita estándar, ¿vale? Podemonger. De la Justicia en esta mañana. Muy buenos días a ambos. Lanzo la misma pregunta a los dos, comenzando con usted, señor Martín Pallín. ¿Sorprendido con esta decisión? Buenos días. No, sorprendido no. Lo que considero, el texto por lo menos es más amplio que en otras ocasiones, pero que la diligencia es inútil e innecesaria, porque en primer lugar la audiencia le dice que investigue si se ha sobrepasado Cristina Álvarez, lo cual quiere decir que su función es correcta. Lo que quiere investigar es si se ha sobrepasado. En segundo lugar, utilizar el dominio de un email de una residencia de la esposa del presidente del gobierno, sea de la ideología que sea, ¿sí?, parece lo más normal. Y entonces, si ella desempeña una función profesional, como era la cátedra, pues utilizarlo. Y es más, en el propio auto se puede leer que constan llamadas a Reale, a la que financiaba la cátedra. A ver, básicamente esto es todo relacionado con la cátedra de Begoña Gómez, en la que tenía una asesora, una señora que supuestamente debería hacer gestiones para la mujer del presidente del gobierno que tengan algún tipo de matiz institucional, pues ir a actos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta señora, que casualmente era la amiga de la universidad de la propia Begoña Gómez, que es como mucha casualidad, ¿no?, que justo Moncloa, las instituciones públicas, decidan que la persona que va a estar encargada dentro del gabinete de presidencia para cubrir las necesidades de Begoña Gómez de acuerdo a sus actos institucionales va a ser una amiga de hace muchos años de la propia Begoña Gómez, y que esta señora no solo se iba a dedicar a las funciones y los actos institucionales a los que tenga que acudir la propia Begoña Gómez, sino que además le iba a ayudar con cátedras y con cuestiones que forman parte del negocio privado de la propia Begoña Gómez, que eso no tiene absolutamente nada que ver con las funciones que debería tener esta persona. Eso es lo que se está investigando. Anda, mi madre, pues yo no sabía eso. Constan llamadas a Barrabés y seguramente habrá muchas más que no hay que investigar, están ahí, son clarísimas. Entonces lo que tiene que denunciar un juez, sea Peinado o sea el que sea, es si utilizar un dominio, pues, por ejemplo, como utilizan, yo me comunico con todos, con muchos. Sí, señor, deberían mejorarse sus dispositivos de sonido, tío, porque se le escucha fatal. Apagar.
A pagar. Y con políticos, senadores y congresistas para asuntos muy diversos y utilizan el dominio del Senado, del Congreso y de la universidad. Yo no veo qué delito es ese, es tan disparatado como si yo acusase al señor Peinado de malversación por haber utilizado un coche de presidencia del gobierno en vez de el del juzgado de guardia y haber movilizado una escolta y a unos carpinteros para hacer una tarima. Todavía no he perdido el juicio y no se me pasa ni por la cabeza considerar que el señor Peinado cometió un delito de malversación. Fernando Portillo, su opinión sobre esta novedad importante en el caso que investiga. A ver, me fío bastante más de lo que tenga que decir Fernando Portillo de lo que tenga que decir José Antonio Martín Pallín. Al juez Peinado. Buenos días a todos. Nada, yo tampoco ando sorprendido, puesto que a lo largo de los meses pasados son muchos los indicios que se ha ido trascendiendo sobre esta posible comisión delictiva. No solo la declaración de la propia asesora, que reconocía que había hecho esas tramitaciones como favor personal a la mujer del presidente, sino también el examen que se ha hecho de su teléfono, correos que efectivamente existen y que en principio apuntan indicios. Nadie está condenando todavía a nadie, simplemente se está investigando a ver lo que hay, que es la función de todo juez de instructor. No puede dejar de lado el hecho de que existen indicios de que un cargo que está sostenido con fondos públicos estaba actuando por intereses particulares, al menos. Lo que está diciendo yo creo que es lo evidente, que es que una señora que estaba ahí pagada con fondos públicos y que supuestamente tenía que ayudar a Begoña a encauzar tareas institucionales, lo que estaba haciendo eran cosas que no tenían nada que ver con sus potestades y con el trabajo que debería hacer, y eso entiendo yo que se puede interpretar como malversación de fondos públicos. Pero es que es una investigación prospectiva que, claro, ha encontrado, ha dejado de encontrar. En principio, con carácter indiciario. Tomar declaración a las personas implicadas es un check necesario en todo proceso de investigación para ver cuál es la versión que dan sobre estos indicios que hay. Habrá que esperar, vuelvo a transmitir, normalidad, habrá que esperar a ver después qué decisión toma el juez Peinado sobre si efectivamente decide que hay que abrir juicio sobre esta cuestión o decide que no hay que abrir juicio, pero lo que no podemos es pretender que no se investigue algo. Aquí hay mucho más que simplemente la utilización de un dominio. Hay aparentemente, efectivamente, la utilización de un cargo que está financiado con fondos públicos para intereses privados. Simplemente habrá que esperar a ver cómo se desarrolla el curso de la investigación. Desde luego, no entiendo Sí. Señor Pallín. Sí. A ver cómo responde el otro. No es hay que investigar, si es un hecho notorio. Es cierto, no hay nada que investigar. Si tú fueras el juez... No hay nada que investigar, dice. No tienes nada que investigar. Hay llamadas a reales, hay llamadas a barrabés, y por tanto lo que tiene que hacer el juez es calificar esto que es notorio y público, que no hace falta investigar, ¿cómo lo califico? ¿Como malversación o simplemente como un hecho que no entra en el Código Penal? Esto es lo que tiene que hacer cualquier juez que sepa el cumplimiento de sus funciones y no montar el numerito de la pena de telediario y desfilar por la plaza de Castilla. ¿A usted le parece que el señor juez Peinado está montando numeritos, señor Pallín? Por supuesto, no tiene otra explicación. Vamos, si yo me enfrento a eso, he puesto antes el ejemplo. ¿Cometió Peinado una malversación utilizando un coche oficial en vez del otro? No, eso no se le ocurre a nadie porque es una locura. Bueno, pues lo mismo, utilizar un dominio, presidencia, Senado. Por ejemplo, creo que el señor Portillo a lo mejor utiliza el de justicia.es, los fiscales, el fiscal.es, y nadie se le ha ocurrido decir que aunque se utilicen para otras actividades, eso sea un delito de malversación. Pero bueno, ya uno no sabe y dónde están los límites. Claro, este señor lo que está diciendo es que como esta asistenta utilizó su propio mail de presidencia o su propio mail del gabinete de Moncloa y demás para hacer asuntos de Begoña Gómez relacionados con su cátedra o lo que cojones estuviese haciendo, esto diría que sería una prueba de una malversación de fondos. Lo que está intentando justificar es que Martín Pallín es que, claro, que utilice el mail del gabinete de presidencia, el gabinete de Moncloa y demás, eso per se no es malversación de fondos públicos, pero lo que entiendo que es malversación de fondos públicos es que esa señora, cuya actividad laboral no debería tener que ver con ayudar en gestiones de la empresa privada de la propia Begoña Gómez, se estaba dedicando a eso.
entiendo yo. Claro, el rollo de no, claro, es que porque tú escribas desde el mail de tu empresa para, yo qué sé, tío, hacer unas gestiones por el cumpleaños de tu hijo, ¿eso es malversación de fondos? No, eso no es malversación de fondos. Pero si yo contrato a alguien con el dinero de la empresa o con el dinero público para que me haga gestiones relacionadas con el putísimo cumpleaños de mi hijo, eso es trucazo, ¿eh? O que me haga gestiones relacionadas con una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con aquella con la que se te ha contratado, entonces ahí sí que puedo entender que la gente sospeche de que pueda haber malversación de estos fondos públicos. Es el derecho penal. A ver, lo que dice aquí el señor Pallín es cierto que el juez Peinado tiene que hacer una labor jurídica de valorar efectivamente qué encaje tiene esto dentro del Código Penal. Pero esto todavía no está totalmente definido. El señor Martín Pallín ya lo ha limitado a la utilización de unos dominios, pero efectivamente lo que está investigando es si hay mucho más, claro, efectivamente, si no, y sería un irresponsable y no estar haciendo su trabajo como juez instructor si simplemente decidieran no seguir investigando a ver qué hay. E insisto, es básico, fundamental en toda instrucción tomar declaración a la persona que está siendo investigada. Al haber tantos delitos que efectivamente están siendo investigados, como habéis dicho, ¿no? Hasta 5, pues es normal que conforme se van acumulando esos indicios, pues se tome declaración a las personas que están implicadas. Yo aquí no veo nada raro, ni veo mucho menos un teatrillo, simplemente a un juez que está haciendo su trabajo. Lo único que ocurre es que la persona afectada es quien es y por eso estamos ahora hablando de ello. Claro, hay pues, como estas miles de instrucciones a lo largo de todo el territorio nacional. Pues seguiremos muy pendientes y en septiembre es cuando tendrá que declarar Begoña Gómez. Quería decir algo el Pallín. Muchísimas gracias, José Antonio Martín Pallín, Fernando Portillo. Muchas gracias, un placer. Pallín acá, maestro. Es literalmente este señor, ¿eh? Es este putísimo personaje 4.0, ¿eh? Feliz día. Muchas gracias, buen día. La madre que me parió. Why are you gay?